Se cuenta que una maestra, de esas maestras raras que hay hoy en día, quería enseñarles a los niños que Dios no existe. Entonces comenzó su clase diciéndole a Jaimito, Jaimito, ¿puedes ver por la ventana el árbol que está frente a la escuela? Y Jaimito miró y dijo, sí, ahí está. ¿Y puedes ver el bus que está en el estacionamiento? Sí, señora, también lo veo. Entonces ahora me vas a hacer el favor de ir afuera, mirar al cielo y regresar. Y Jaimito fue, miró y regresó. ¿Miraste hacia el cielo? Sí. ¿Viste el cielo? Sí. ¿Viste a Dios? No, maestra. Entonces la maestra concluye su argumento y dice, ese es el punto que quiero que entiendan, niños. Podemos ver todo lo que existe, pero no podemos ver lo que no existe. ¿Entienden? Es muy buena reacción. Entonces una niña de esas niñas inteligentes y bien adiestradas por la mamá, dice, maestra, ¿le puedo hacer una pregunta a Jaimito? Sí, mija, bien pueda. La niña dice, Jaimito, ¿tú ves a la maestra? Sí, sí la veo. ¿Y ves el cerebro de la maestra? No, no lo veo. Entonces la maestra no tiene cerebro. Vamos a analizar el argumento de la maestra, que tiene dos partes. La primera parte del argumento de ella dice, podemos ver todo lo que existe, pero no podemos ver lo que no existe. La segunda parte es correcta, no podemos ver lo que no existe. Si no existe, ¿cómo lo vamos a ver, no? Pero la primera premisa es falsa. Mírela bien y piénsela. Podemos ver todo lo que existe. No podemos ver todo lo que existe. Y de acuerdo a ese argumento, entonces ni la maestra, ni Jaimito, ni los alumnos, ni nosotros tenemos cerebro, porque no existe, porque no lo vemos. Entonces, ¿podemos ver todo lo que existe? No, señores. Hay cosas que existen y no las podemos ver. ¿Alguno aquí ha visto un átomo? Pero existen. Toda la materia está compuesta de átomos. Pero el átomo es una partícula tan pequeña que no la podemos ver. Y todavía esto, un átomo tiene sus partes, sus elementos que la integran. Está el núcleo, los protones y los neutrones. ¿Alguno ha visto un neutrón o el núcleo de un átomo? No, pero existe. Hay planetas y estrellas en el espacio que todavía no han sido descubiertos. Ahí están, existen. Entonces no podemos ver todo lo que existe. El problema con el posmodernismo y con algunos científicos es que no aceptan la realidad espiritual porque no se ve y no se puede medir. Y entonces dicen, la realidad solo es material, solo lo medible, lo que se puede ver con el microscopio y con el telescopio. Pero si no, no existe. No hay realidad espiritual. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Y por esa fe los antiguos fueron justificados delante de Dios, por esa fe, por esa convicción de que hay algo que no se ve, pero que existe. Nosotros no vemos a Dios, ¿ya? Pero estamos convencidos que Él existe. Y esa es la fe.
Certeza y convicción de lo que no se ve. Esa fe tiene pruebas. No es que sea que yo estoy convencido y que así pasa toda la vida convencido y que esa fe no se tambalee o que esa fe no se medio desequilibre o que esa fe no se debilite. No, señores, esa fe pasa por pruebas. Y si usted me acompaña al libro de Génesis, al capítulo 26, ya vamos por el 26, versículos 1 al 14, le voy a mostrar cómo su fe es probada. Vamos a ver cómo la fe de Isaac fue probada y allí vamos a aprender cómo nuestra fe también es probada. Entonces, en primer lugar, vamos al versículo 1. Ese versículo dice: después hubo hambre en la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de Canaán. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Estamos en los días de Isaac, el hijo de Abraham. Más o menos 75 años antes hubo un hambre en el tiempo de Abraham y Abraham se fue a Egipto por el hambre. Pero ahora hay otra hambre. ¿Y qué hizo Isaac? ¿Se fue a Egipto? No, señores. Isaac se fue a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Se quedó en la tierra de Canaán, porque la tierra de los filisteos queda en Canaán, es una pequeña franja ahí a orillas del mar Mediterráneo. El hambre ha sido uno de los motores de la inmigración. La gente emigra de un lugar a otro por hambre, por inseguridad o por falta de empleo o por las tres cosas. Eso es lo que mueve a la gente a moverse de un lugar a otro. Y entonces, en el tiempo de Abraham hubo una hambre y él emigró. Pero hay una cosa con Abraham. Abraham, cuando llegó a Canaán, Dios se le apareció y le dijo: esta es la tierra de la cual te hablé, que te iba a dar a ti y a tu descendencia. Y le renovó las promesas. Y entonces Abraham construyó un altar y luego se movió a otra parte y construyó otro altar. Y luego vino el hambre y a pesar de que Dios le había dicho que lo iba a bendecir y que iba a estar con él, Abraham se fue a Egipto y luego regresó. Ahora su hijo está en la misma situación. Ha venido otra hambre. Pero Isaac no hizo eso. Se fue a la tierra de los filisteos que queda ahí mismo en Canaán. Tanto Abraham como Isaac tenían mucha gente que alimentar. Nosotros nos imaginamos a Isaac y a su esposa Rebeca solitos, no. Y a Abraham y a Sara solitos, no. Ellos tenían siervos, tenían ganado vacuno y ganado ovino y muchos sirvientes. Acuérdense que una vez Abraham armó un ejército de 318 personas solo de los sirvientes que había en su casa. Entonces un montón de gente para alimentar. Y ahí la tentación de irse a Egipto. ¿Por qué? Porque en Egipto la agricultura es más estable. El río Nilo, que es uno de los ríos más grandes del mundo, ese río cuando llueve en el sur, porque corre de sur a norte, se inunda y se desborda. Y entonces luego vuelve a su cauce y deja kilómetros de pantano, ¿no? Y millas de largo de tierra pantanosa, fértil, donde los egipcios cultivan. Entonces casi siempre, por seguro, en Egipto iba a haber comida por lo menos alguito para comer. Así que la tentación es irse a Egipto. Y yo creo que Isaac lo consideró, pero en el versículo 2 del capítulo 26 dice que y se le apareció Jehová. ¿Y qué le dijo? No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Lo mismo que le había dicho a Abraham, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Y él se quedó
en tierra de los filisteos. Ahora que menciono la palabra filisteos, hago un pequeño paréntesis para darle un pedacito de información ahora que estamos oyendo tanto de la guerra entre Israel y los filisteos. Filisteos, dice entre los palestinos, ¿no? Palestinos, filisteos. ¿No les suena parecido? ¿Cierto? Filisteos, creo que en inglés le ponen la PH, filisteos. Los filisteos son descendientes de los griegos que invadieron una parte de la tierra de Canaán y se ubicaron ahí en el sur, a orillas del mar Mediterráneo. Y la palabra filisteo en hebreo significa invasor, porque vinieron e invadieron. Y era un grupo, no eran un reino, eran 5 ciudades y cada ciudad era independiente, pero todos formaban un grupo. Los filisteos para el tiempo de Cristo ya no existían, desaparecieron. Parece que desde el tiempo de David ya fueron borrados del mapa y no se volvió a oír de ellos. Pero cuando destruyeron la ciudad de Jerusalén en el año 70, algo que Cristo profetizó, que no quedaría piedra sobre piedra, después de eso los romanos expulsaron a los judíos en el siglo II, le cambiaron el nombre a Jerusalén por, no me acuerdo en este momento, y a la tierra de Judea, al reino de Judea, o al reino o a la tierra de Galilea, Samaria y Judea, le cambiaron el nombre por Filistea. Pero los filisteos no existían. Entonces hoy en día tenemos a un grupo de gente que dice que son palestinos. Esos no son descendientes de los filisteos porque los filisteos ya habían desaparecido. Los palestinos son descendientes de árabes, de los árabes que descienden de Ismael, el hermano de Isaac, de quien estamos hablando acá. Bueno, dejemos eso porque vinimos a otra cosa. Entonces, la prueba de vivir donde Dios quiere que vivamos, ¿ya? Es una prueba de fe. Yo no sé si ustedes han pasado por la experiencia de que me voy o me quedo. Me voy o me quedo. ¿No han pasado por eso? Sí. Antes de venir a los Estados Unidos, yo luché con eso. ¿Me voy o me quedo? Y había gente que me decía, no, hermano, que se va a ir usted por allá, tal cosa. Y hasta de aquí un amigo me mandó una carta, no te vengas por aquí, que aquí tal cosa. Y otros, no sea bobo, váyase. Bueno, yo estuve un año luchando con me voy o me quedo. ¿Ya? Y hasta que al fin me voy, ¿no? Y me vine con la idea de regresar. ¿Ya? Es una lucha, ¿no? Y yo he visto gente que viene, se establece acá y el corazón está allá y sueñan con regresar. Y comienzan aquí, me voy o me quedo, me voy o me quedo. Y bueno, algunos se van y otros se quedan. Pero fíjese usted, para Abraham hubo una lucha con eso. Cuando vivía en Ur de los Caldeos, Dios le dijo, sal de tu tierra y deja a tus parientes y vete a la tierra que yo te mostraré. Yo creo que Abraham luchó con eso, me voy o me quedo, hasta que salió, ¿verdad? Ahora, ya está en Canaán, la tierra que Dios le va a dar, y cuando la cosa se pone caliente, hay una hambre, la cosa está difícil, pues se va para Egipto. Ahora Isaac también tiene la tentación. Otra hambre, ¿me voy o me quedo? Me voy a arrimar aquí donde los filisteos, que tal vez aquí puedo sobrellevar el asunto. O sea que para Abraham era salir y para Isaac era quedarse. Pero ¿qué me dicen de los judíos que fueron llevados en cautiverio a Babilonia? Estuvieron allá 70 años. A los 70 años los persas, que hoy es Irán, les dieron permiso de regresar y los apoyaron para que regresaran a reconstruir el templo y la ciudad.
Y entonces allí muchos judíos eran, ¿me voy o me quedo? Y muchos se quedaron y hubo 3 grupos que regresaron y reconstruyeron el reino de Judá. Entonces, ¿usted qué va a hacer? ¿Se va o se queda? ¿Ya? Pregúntele a Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde quieres tú que esté yo? Esa es la prueba, porque a veces nosotros queremos resolver eso solitos. Y preguntémosle, Señor, ¿tú quieres que me quede o tú quieres que me vaya? Porque Dios está aquí, pero también está allá donde usted está pensando irse. Dios está en todas partes y Dios lo puede bendecir en todas partes. La clave es dónde quiere Dios que yo esté. Eso es lo importante. Bueno, la otra prueba de la fe para Isaac fue la prueba de decir la verdad. Y ahí vamos al versículo 6, porque no le puedo estar explicando palabra por palabra y versículo por versículo, porque voy a cambiar de tema. El tema aquí es la prueba de su fe. Entonces aquí hay otra prueba en el versículo 6. Vamos a ver qué dice el 6. Habitó, ¿quién? Isaac en Gerar. Gerar es ahí cerca de los filisteos. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana. ¿Por qué? Tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso parecer. Le está pasando lo mismo que a Abraham. A Abraham le pasó 2 veces, una vez en Egipto y otra vez aquí con los filisteos. Y le pasó con, ¿cómo se llama este hombre? Creo que es Abimelech. Bueno, lo de Abraham fue 75 años atrás. Probablemente es un hijo del primer Abimelech, y Abimelech no es el nombre sino el título. Parece que para los filisteos la palabra Abimelech significa rey o gobernante. Entonces, aquí tenemos a Isaac en la misma situación. Le preguntaron de su mujer y él dijo, es mi hermana. Estoy investigando un poco y descubrí que entre la gente de Mesopotamia, de donde venía Abraham y donde venía Rebeca, acuérdese que Abraham la mandó a traer a Rebeca para que se casara con Isaac y la trajo de Mesopotamia. Entonces, en Mesopotamia, cuando una persona se casaba, ya tengo esposa, la consideraban mi hermana. Mi esposa es mi hermana. En Mesopotamia era así. Entonces, cuando Isaac dice, es mi hermana, como Rebeca viene de Mesopotamia, ella no puede decir que no, porque así es en Mesopotamia. Pero para los filisteos la esposa no es la hermana, ni para los egipcios. Entonces Isaac estaba mintiendo. ¿Y por qué mentía? Por miedo. Tuvo miedo. Y el miedo es uno de los gigantes del alma. Yo hablo del miedo como un gigante del alma, que domina el alma. Cuando te da miedo, se te apareció el tigre, ¿no? Y cuando el tigre aparece ahí, o te paralizas y te come, o a correr, ¿no? El miedo es uno de los gigantes del alma. Es un tigre que no está afuera, pero que está dentro y te domina. Otro gigante del alma es el odio. El odio te puede comer por dentro. Entonces, por miedo, dijo, es mi hermana. ¿Qué está buscando Isaac? Seguridad. Está buscando aceptación. Y para eso miente. Cuando nosotros nos sentimos inseguros o cuando queremos que nos acepten, mentimos. Pero nuestra seguridad debe estar en Dios y nuestra aceptación debe estar en Dios. Y Dios le había dicho a Isaac, quédate en la tierra que yo te digo, yo voy a estar contigo, yo te voy a bendecir. Pero aquí le falló la fe a Isaac.
por miedo. El miedo, hermanos, es venenoso, es enfermizo. Y Satanás, cuando no nos puede engañar, ¿sabe qué hace? Nos manipula por medio del miedo. Quiere que vivamos temerosos. Es como esos gobiernos totalitarios que hay, ¿no? Y que ya sabemos cuáles son para no mencionarlos aquí. Ellos gobiernan por medio del miedo. Pero Cristo quiere gobernar en nuestro corazón, pero no por el miedo, sino por la confianza, por la fe. Cristo no vino para asustar a nadie, nada de eso. Pero Satanás, cuando no puede, entonces uno de sus medios es el miedo. El mal se impone de esa manera y es venenoso. Entonces, aquí tenemos que Isaac falló por miedo. Y mire que dice, pensando que tal vez los hombres lo matarían por causa de Rebeca. ¿Era eso verdad? No, era mentira. Porque después de unos días, Abimelech se asomó por la ventana, estaba mirando por la ventana de su palacio y vio allá abajo, porque los palacios siempre estaban en la parte alta, alcanzó a ver allá a Isaac en su tienda o en su habitación, que estaba acariciando a Rebeca. Lo pilló. Entonces ahí mismo lo llamó y le dijo, tú nos dijiste que era tu hermana y nos pusiste en grave peligro. ¿Qué tal si uno de nuestros hombres duerme con ella? Ese fue el reclamo de Abimelech. Entonces el miedo de Isaac era mentira, porque esa gente respetaba la mujer ajena. Y Abimelech mandó a llamar a toda su gente y dijo, nadie puede tocar a esta mujer ni a este hombre. Entonces la verdad es que ellos respetaban la mujer ajena. La mentira estaba en la mente de Isaac. Por eso el Señor Jesucristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces el tigre no está ahí, muchas veces el tigre está dentro de nosotros y es imaginario, nosotros mismos nos lo imaginamos. Y después de que nos lo imaginamos y le damos vueltas y lo engrandecemos, salimos corriendo, huyendo de ese tigre imaginario, que es el miedo que uno mismo se ha infundido. Pero Cristo, repito, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, en este caso libres del temor. Bueno, siendo las 12:14 del día, pasamos al tercer punto, que dice la prueba de invertir en la tierra, versículo 12. A ver por aquí, el versículo 12 dice, y sembró Isaac, oiga, sembró, se dice fácil, ¿cierto? Diga, sembró. Fácil, pero vaya siempre. Eso es bien difícil. Sembrar es una labor que implica un proceso que primero tiene que ser en el tiempo adecuado, de acuerdo a cómo la tierra funciona y la luna y la época del año. Preparar la tierra, sembrarla y luego cosechar, eso es un trabajo difícil. Y entonces sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón Isaac se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Bueno, volvamos a sembrar. La agricultura es una tarea, mis respetos para el agricultor. Hoy en día es difícil, pero mire, hace 4000 años era mucho más difícil. La humanidad al principio, nos dicen los historiadores, era nómada. O sea, estaban en un lugar, se comían las frutas, todo lo que había allí, cazaban, y cuando ya no había más, se movían a otra área. Hasta que alguien comenzó a cultivar la tierra y aprendió,
Y una vez que dominaron eso, entonces se quedaron en un lugar sembrando y cosechando. Eso puede haber sido hace unos 10.000, 12.000 años. Yo no me acuerdo bien porque yo no estuve allá. Pero hace 4.000 años todavía había muchos clanes que eran nómadas. Un clan es un grupo de gente donde todos tienen un parentesco y se puede identificar. Este es mi primo, esa es mi prima y ese es el hijo de mi prima. Y se reconocen los vínculos. Eso es un clan. Cuando ya uno ve gente que no sabe quién es quién, ni hijo de quién, entonces ya es una tribu. Entonces los clanes que no son tan grandes se pueden mover y eran nómadas. Abraham vivió mucha parte de su vida como nómada, moviéndose de un lugar a otro. Isaac tuvo una vida más estable. Hoy en día todavía hay nómadas. Yo recuerdo que cuando fui la primera vez a Egipto, fuimos con unos pastores de aquí de Texas y viajamos hacia el occidente como 2 o 3 horas y encontramos un clan de beduinos o algo así que eran nómadas, ¿no? Y hablamos con ellos, y fue muy interesante y nos dimos cuenta que tienen una ruta que van hasta Marruecos y bajan a Mauritania y siguen por ahí hasta que vuelven otra vez a Egipto y ahí le dan la vuelta a través de los años, van dando la vuelta y no necesitan pasaporte, son reconocidos como nómadas. Entonces todavía existen los grupos nómadas, pero en el tiempo de Isaac mucho. Entonces cuando Isaac sembró, eso es muy clave, porque quiere decir que uno siembra para irse. No, sembró porque se quiere quedar. ¿Y dónde se quiere quedar? Donde Dios le dijo, en Canaán. Y quedarse ahí, siendo que hay hambre. Y Gerar es un valle que no es muy fértil, porque tenía fe. Fue una prueba de fe. Y hace 4.000 años eso era como hacer una transición, como cambiar de trabajo. Ellos vivían de las ovejas y de las vacas y todo eso. Y de la leche y todo lo que sale de ahí. Pero ahora va a hacer un emprendimiento. Es como el hermano que tiene un negocio que trabaja en apartamentos y dice, voy a poner mi negocio de jardinería. Hace un emprendimiento. Si lo hace con fe, good. Porque así debe ser. El justo por la fe vivirá. Y fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando decimos el justo por la fe vivirá, estamos diciendo el justo vive por la certeza de lo que espera y por la convicción de lo que no se ve. Yo soy muy viejo para comenzar un negocio y Dios me llamó a otra cosa, pero si yo fuera más joven, tuviera la edad de algunos de ustedes, yo trataría de hacer un emprendimiento, un negocio nuevo, pero a estas alturas, si yo fracaso, ¿cómo me recupero? Pero ustedes tienen tiempo de recuperarse y necesitamos negociantes cristianos que comiencen su empresa, su compañía, poco a poco. Eso fue lo que hizo Isaac. Hubo un emprendimiento, comenzó algo nuevo. Y una cosa difícil, la agricultura. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mire, ahí dice, cosechó 100 por 1. ¿Y qué más? Lo bendijo Jehová, lo bendijo. El varón se enriqueció, fue prosperado, se engrandeció. Y se hizo poderoso, o sea, tenía más gente, más recursos, más influyente. Hay muchos de esos ejemplos aquí en Estados Unidos, ¿no? De hombres que han tenido sus negocios y son influyentes. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas, o sea, en la ganadería hubo multiplicación.
y mucha labranza, o sea que siguió con el asunto de la agricultura. Y los filisteos les dio envidia. Miren a este, ¿no? El forastero. Dios le dijo que habitara ahí como forastero. Miren, el forastero le ha ido mejor. Hay gente que ha venido aquí de afuera, a los Estados Unidos, y les va mejor que los que nacen acá. Y pueden decir, miren a este donde vino y mírenlo cómo está. Chévere, ¿no? El justo por la fe vivirá, o por el miedo. Tenemos que vivir por fe, hermanos. Tremendo. Pasó la prueba de invertir en la tierra, de comenzar de nuevo. Pero versículos 13 y 14 son dos buenos versículos para un sermón sobre la teología de la prosperidad. ¿Han oído hablar de esa teología? Que es falsa. Bueno, no es totalmente falsa, es una teología parcialmente verdad y parcialmente falsa. Es medio verdad, porque Dios sí nos quiere prosperar, pero la teología de la prosperidad dice que si usted diezma y ofrenda y vende su casa y trae el dinero aquí a la iglesia, bueno, va a prosperar como Isaac. Así le va a ir, así les dicen, ¿no? Usted va a prosperar porque Dios te ama y porque usted hace las cosas bien, ¿ya? Pero no porque le trae regalos al pastor y diezma y ofrenda. Hermano, si usted va por ese camino, va mal. Ya. Entonces, Dios sí nos quiere prosperar, pero porque nos ama, ¿no? Porque nos ama. Y además, Dios no está tan interesado en enriquecernos, sino más interesado en la clase de hombre y de mujer que nos estamos convirtiendo. Porque si usted es un hombre o una mujer que sabe administrar y se convierte en un canal de bendición, entonces usted va a prosperar solito. Bueno, Dios lo va a bendecir como a Isaac, pero se trata más de quién soy, de cuánto tengo. Cuánto tengo no es tan importante como qué clase de persona soy. Eso es más importante. Y que usted se convierta en canal de bendición, porque cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó para que fuera de bendición. Y cuando llamó a Isaac, le dijo lo mismo, para ser de bendición. Y luego llamó al hijo de Isaac, a Jacob, y lo mismo, canal de bendición. Entonces necesitamos nosotros no solamente enriquecernos para nosotros, sino para ser canales de bendición. Por eso me gusta el lema que tenemos, la visión que tenemos en esta iglesia es impulsar un movimiento divino de transformación que fluye de nuestro interior hacia afuera, se transfiere de nosotros hacia otros y nos lleva de lo bueno a lo mejor. Somos canales de bendición. Y el mejor canal de bendición que hemos conocido es Cristo. A través de la persona de Cristo fluía el amor de Dios. A través de Cristo fluía el poder de Dios. Fluía la bendición de Dios. Era un canal, o es un canal. Y antes de Cristo no hubo nadie como Él que bendijera tanto a la gente. Y después de Cristo no ha habido nadie como Él que haya bendecido tanto a la gente. Entonces, para nosotros ser canales de bendición, necesitamos fe. Fe. Como Abraham, como Isaac. Y a veces esa fe es probada y tiembla. Pero hay que renovar los votos y seguir funcionando como canal de bendición. Y la otra cosa que necesitamos, además de fe, es un modelo de un canal
de bendición. Y ese modelo es Cristo. Cristo es el canal de bendición y es nuestro modelo. Entonces, llegando a este punto, es buen momento para que hablemos con Dios. Vamos a orar. Señor, nuestra mente a veces es un campo de batalla entre el temor y la fe. A veces es un campo de batalla entre la verdad y la mentira. Pero tantas veces tú dices en tu palabra, no temas. Y Señor, ¿qué puede haber mejor que un corazón libre de temor y libre de mentiras? Por eso, Padre, te suplicamos en este momento que nos guíes por el camino de la fe y de la confianza en ti, y que crezcamos en esa fe hasta que logremos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Padre, nos vemos representados en Isaac, porque tenemos fe, pero a veces nuestra fe se tambalea y falla, pero renovamos nuestros votos contigo. Y hermano y hermana, le pido que siga haciendo su oración ahí antes de terminar el culto, siga orándole al Señor. Mientras tanto, yo tengo una pregunta para algunas personas que pueden estar aquí y que tienen información acerca de Cristo. Pero es nada más información porque todavía no tienen una conexión con Él. Si usted es una de esas personas, mientras los demás siguen en oración, yo le voy a pedir que mire ahí a la pantalla. Y ahí en la pantalla tenemos un versículo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito o único, para que todo aquel que en Él cree. Y ahí está la conexión de este versículo con Isaac. Isaac le creyó a Dios. Y aquí dice: para que todo aquel que en Él cree, ¿qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. Y mire, el versículo 17 le complementa: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En momentos como este, a veces es difícil. Pero mire una cosa, este versículo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Cuando a usted le dan algo, ¿qué hace? ¿Lo recibe o lo rechaza? Entonces el don más preciado que Dios nos puede dar es a Cristo Jesús. ¿Lo recibes o lo ignoras o lo rechazas? Si quieres recibir al Señor Jesucristo, dígale ahí donde usted está paradito o paradita, dígale: Señor Jesucristo, te abro la puerta de mi corazón y te recibo como Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Guíame por el camino de la fe. Haz de mí una persona próspera espiritualmente y también materialmente. Gracias por morir en la cruz del Calvario como una ofrenda por mis pecados, y creo que tú resucitaste de entre los muertos, y ese hecho garantiza todo lo que tú me ofreces. Amén.